podríamos decir el penúltimo, la penúltima prédica de Hebreos. Entonces, es una bendición, realmente nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Y yo le estaba dando gracias a Dios por permitirnos estudiar todo un libro. Ha sido un largo caminar, pero de mucha bendición para mí y yo sé que para ustedes también. Entonces, hoy vamos a estar estudiando Hebreos 13 y vamos a estar viendo los versículos 15 y 16 de Hebreos. Me voy a enfocar en esos dos versículos, pero voy a leer desde el versículo 13 para agarrar un poco de contexto. ¿Está bien? Entonces vamos a leer y luego vamos a poner este mensaje en manos del Señor. Entonces, para que me acompañen a orar. Dice Hebreos 13, versículo 13: por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque como decía ahora, Señor, nos has permitido estudiar toda esta carta, ir versículo por versículo, pasaje por pasaje. Señor, gracias porque realmente hemos atesorado esta carta. Hemos podido ver a Cristo en su majestuosidad, Señor, en su divinidad. Hemos podido poner a Cristo como pilar en nuestra vida cada domingo, Señor. Gracias, Señor, y te pido para que esto no se acabe, Señor, conforme acabemos de terminar la carta, sino que tú sigas trayendo convicción a nuestro corazón de quién es Cristo para nuestra vida. Ayúdanos a estudiar esta carta, Señor, danos claridad de entendimiento, Señor, y saca fuera de nuestra mente cualquier distracción que no nos permita poder enfocarnos en ti esta mañana. Gracias, Señor, y a ti sea toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hace una semana estudiamos desde el versículo 11, por ahí, si no me equivoco, 10. Hablábamos sobre el llamado que nos hace el autor de Hebreos a poner nuestra mirada, a enfocar nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? Recordemos que el autor de Hebreos nos dice: Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Es allí donde deberían estar nuestros ojos, nuestra mirada, en Cristo. En Cristo es donde nosotros debemos construir toda nuestra vida, ¿verdad? Poner bases fuertes, fundaciones fuertes en Cristo. Por Él debemos pasar toda nuestra vida. Él debe ser el filtro, ¿verdad?, de todo en nuestra vida. Nuestro liderazgo en Cristo, nuestro trabajo en Cristo, la manera en cómo amamos a nuestras esposas en Cristo, nuestra familia en Cristo, cómo educar a nuestros hijos en Cristo, cómo llevar nuestras finanzas en Cristo, cómo, ¿verdad?, todo en Cristo. Los deportes que practicamos en Cristo, todo en Cristo. Cristo es el pilar de nuestra vida cristiana. Hablábamos la semana pasada también de que cualquier otra cosa que nosotros pongamos, ¿verdad?, por encima de Cristo, corre el riesgo a que se derrumbe, ¿verdad? Y con eso también se va a derrumbar nuestra esperanza, porque estaba puesta en un lugar donde no tenía que estar. Solo Cristo es eterno, solo Cristo es perpetuo, solo Cristo es el que nos sostiene, el que mantiene su creación, ¿verdad? Él es todo, Él es la eternidad, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él es fiel a sus promesas, Él es todo en nuestra vida. El autor de Hebreos, la semana pasada hablábamos de esto,
¿verdad? Nos hace un llamado a que salgamos a su encuentro con Cristo. Y al salir al encuentro con Cristo, hablábamos de que no es dejarse influenciar por lo que dicta este mundo, ¿verdad? Salir al encuentro con Cristo es estar dispuestos a echar afuera cualquier cosa que me aleja de Él. Cuando yo salgo con Cristo, cuando yo salgo al encuentro con Cristo, eso significa que yo estoy trayendo verdad a mi vida, ¿verdad? Yo les decía hoy a la iglesia en inglés que hay una parte en Levítico donde habla de la tienda del encuentro, ¿verdad? Y esa tienda estaba puesta fuera de la ciudad. Y había una serie de rituales de purificación, ¿verdad? Para yo poder estar en la tienda del encuentro. Salir al encuentro con Cristo es básicamente limpiarme, ¿verdad? Para yo poder tener esa comunión con Él. ¿Verdad? Y ese es todo el pasaje de la semana pasada. Estar dispuestos, atentos a echar afuera mi pecado, ¿verdad? Dejar mi pecado afuera de la ciudad. Echen afuera el pecado de la ciudad. Echen afuera el pecado de su vida para que usted tenga ese encuentro con Cristo. Este texto es un llamado a que nos preguntemos ¿por qué hago las cosas así? ¿O por qué pienso de esta manera? ¿Verdad? Hace un tiempo yo estaba en la casa de mis papás. Entonces ellos estábamos, no me acuerdo, hablando de qué tema, pero yo le decía a mi mamá: mami, ¿pero dónde dice eso? ¿Verdad? O ¿dónde aprendiste eso? Y muchas veces nos pasa cosas que arrastramos en nuestra vida, que las vivimos o pensamos que son verdades, pero no lo son. Simplemente son ideas arraigadas o ideas heredadas en el tiempo, que las hemos atesorado, pero que no son verdades bíblicas. Entonces este texto, de nuevo, es a pasar todo por el filtro de Cristo y pensar: esto que pienso, esto que vivo, esta manera en que yo hago las cosas, ¿es bíblica? Salga al encuentro con Cristo. Al encontrarse con la verdad, con la luz de Cristo, todo nuestro pecado, toda ¿verdad? Realidad en que vivimos, que no es la manera en que Dios quiere que vivamos, va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Y el llamado es a desechar todo aquello que no me deje tener una relación con Él. Debo estar dispuesto a dejar todo atrás, toda norma, toda enseñanza, toda tradición, toda heredad de su papá, de su mamá, de su abuelita, ¿verdad? Cualquier cosa con el propósito de ganar a Cristo. Y eso es lo que Pablo en Filipenses 3:8, ¿verdad? Habla de esto y dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que Pablo creía, todo lo que él confiaba, su esperanza, ¿verdad? Su confianza estaba en la ley, en lo que él podía hacer, en su forma de que él agradaba a Dios. Todo eso lo consideró por basura a fin de ganar a Cristo. Hablábamos la semana pasada que seguir a Cristo no es cosa fácil, ¿verdad? Tiene su costo. Pueda que sus amigos, ¿verdad? Hablábamos de esto, que sus amigos lo tachen a usted de pandereta, ¿verdad? Puede ser que usted no se sienta parte de cierto compañerismo de cierta gente porque usted piensa diferente, o usted no se siente cómodo con cierto grupo de personas porque usted es diferente y tal vez usted tiene una lucha con eso.
Pensaba en los jóvenes, ¿verdad? La época más dura, yo podría pensar, para un cristiano es cuando son jóvenes cristianos y están en el colegio, en la escuela, y pueden sufrir de bullying por ser cristianos. Y no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando estaban chiquillos, ¿verdad? Y estaban en el colegio, había como un sentimiento de ser parte, ¿verdad? Había un sentimiento de ser alguien, ¿verdad? Por eso la búsqueda siempre de que ser el más famoso del colegio, de ser esto y lo otro, ¿verdad? Porque hay algo en nuestros corazones de ser reconocidos por algo, de que la gente me conozca, de que la gente me incluya, de que no me dejen aparte. Y muchas veces en las épocas del cole, ¿verdad? Si usted es un cristiano joven, usted puede sufrir cierto bullying por ser seguidor de Cristo, por no hacer las cosas que hacen los demás. Pensaba en el costo de seguir a Cristo. Puede ser incluso, y Dios no quiera que llegue esto a nuestros países, pero no es la cultura, pero hay culturas donde si usted es seguidor de Cristo, usted lo echan de la casa, usted ha deshonrado a su familia, toda heredad se le es quitada, incluso hasta su vida corre riesgo por seguir a Cristo. Ese es el costo. Pero de nuevo, recordemos, hermanos, que solo en Cristo hay una vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es fiel y nos espera una vida venidera, una vida eterna en Él. Ahí es donde deben estar nuestros ojos, en la ciudad perpetua que nos espera. Debemos estar dispuestos a cargar con la deshonra o la vergüenza que significa seguir a Cristo, ¿verdad? Reconociendo y sabiendo de que ya Cristo cargó con esa vergüenza. Ya Cristo cargó ¿verdad? Con esa culpa, con toda nuestra vergüenza, con todo nuestro dolor, ¿verdad? Él lo llevó en sus hombros. Él experimentó en carne propia lo que era el rechazo de los hombres. Y de nuevo, el llamado es a seguir a Cristo, ¿verdad? Recordando que inclusive puede haber un costo de seguir a Cristo y es también cargar con esa vergüenza. Entonces, el llamado de la semana pasada era a separarnos del pecado, del mundo, por amor a Cristo y obediencia a Dios, recordando que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que nos espera o buscamos la que está por venir. Y ahí es donde debe estar nuestra mirada, en eso. Este mundo es pasajero, no es permanente. La esperanza no debe estar aquí, sino en el mundo venidero. Y Jesús, ¿verdad? Habló de esto también en Juan 14, versículos del 1 al 3. Y este era Jesús consolando a sus discípulos y dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se las preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esa es nuestra esperanza. El Señor nos está preparando un lugar para nosotros. Él va a venir y nos va a llevar a pasar una eternidad con Él. Todo en este mundo es pasajero. Cualquier cosa que usted ponga, que su mirada no esté en Cristo, se la polilla, se la va a comer, ¿verdad? Todo va a ser destruido. Solo Cristo es eterno. Y, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada que el pecado tiene eso que es llamativo a los ojos y nos hace sentir bien, ¿verdad? Y a veces encontramos placer en las cosas que no agradan a Dios, pero son pasajeras, se van así. Y eso es lo que quiere mostrarnos el mundo, lo que quiere hacer Satanás: atraernos nuestros ojos, atraer nuestra carne para hacernos caernos de una eternidad con Cristo. Siempre que pequemos debemos recordar esto, ¿verdad? Eso es pasajero, Cristo es eterno. A través del pasaje
que hemos visto en estos versículos 13 y 14, el autor de Hebreos lo que está poniendo en perspectiva, ¿verdad? Nos está abriendo nuestros ojos a dos cosas, ¿verdad? Uno es que tenemos que tener gozo, ¿verdad? De que al salir al encuentro con Cristo, tenemos que encontrar ese gozo en saber quién es esa persona en quien estamos saliendo al encuentro. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? El autor de Hebreos lleva 12 capítulos hablándonos de que Cristo es mejor y mayor que todo. Él está poniendo a Cristo, ¿verdad?, ahí en la cima de todo. Todo se ha cumplido en Cristo. Él es la perfección de todo. Él es ese Mesías esperado. Él es ese sacerdote. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por una eternidad. Ese es el Cristo en el cual nos ha salvado, nos ha rescatado de la esclavitud de nuestro pecado, y ahora por medio de Él, por su intercesión, podemos encontrarnos o presentarnos confiadamente delante del Padre, confiados en que es Cristo, por su sangre hemos sido limpiados, su justicia es ahora nuestra justicia, ¿verdad? Y ese es el gozo que nos está poniendo aquí el autor de Hebreos en perspectiva. Y la segunda perspectiva que Él nos está abriendo nuestros ojos es que ustedes son extranjeros en esta tierra. Vivan como extranjeros. No echen raíces en este mundo, no atesoremos cosas en este mundo, sino en el cielo. ¿Verdad? No confíen o no se dejen llevar por la corriente del mundo, sino en lo que ¿verdad? En mi palabra es la verdad. Confíen en eso, en lo que les espera, en la ciudad venidera que les espera. Y con ese gozo y con esa esperanza es que nosotros podemos alabar al Señor, presentar esos sacrificios de alabanza al Señor, porque hay gozo en nuestro corazón, porque hay una esperanza en mi corazón que quiere salir y rebosar de ese gozo. Y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes y traerles a ustedes aquí hoy. Ese corazón que debe haber en el cristiano por lo que Cristo ha hecho y por lo que nos espera en Cristo, es la razón por la cual el autor de Hebreos nos dice: presenten sacrificios de alabanza a Dios. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y estos son los labios que habla el autor de Hebreos, ¿verdad? Cuando el corazón saborea, atesora, aprecia lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Esto rebosará en labios, creando canciones, poemas, himnos, enseñanzas, y un montón de cosas más, porque nuestro corazón rebosa de gozo. Yo recuerdo un día, una noche, cuando yo vivía en San José, que no me acuerdo por qué, pero estaba solo, mi esposa no estaba, quién sabe dónde andaba. Y ese día yo dije: voy a irme a la viña, había noche de adoración, voy a ir solito a adorar al Señor. Y esa noche, en medio de la música y todo, hay un mae que se quedó ahí con la guitarra. Y recuerdo esto, nunca se me olvida. Había un mae que se levantó y empezó a decir un poema en medio de toda la alabanza. Vea, ese poema aún está en mi mente, ¿verdad? Aún se me erizan los pelos al escucharlo. No soy muy fan de los poemas, pero ese mae la sacó del estadio. Hay poemas, podemos alabar al Señor con todo, nuestros talentos, nuestros dones. Ahora, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento ya no hay más sacrificios de animales que hacer, ¿verdad? Toda la carta de Hebreos, el autor de Hebreos viene desarrollando, diciendo: Cristo, ¿verdad?, es esa oveja sin mancha que se ofreció por el pecado de todo el mundo.
Cristo es ese sacerdote que entró al lugar santísimo, ¿verdad? Y ofreció el sacrificio, ¿verdad? Él es el cumplimiento de todo lo que lo que se viene hablando desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ese sacrificio fue un sacrificio agradable a Dios, perfecto, ¿verdad? Y satisfizo por completo la ira de Dios. Ya no hay más sacrificios que hacer. Eso es todo lo que viene desarrollando el autor de Hebreos. Pero ahora quiero que pensemos en la perspectiva de estos judíos. Y esta carta a los hebreos era una carta a los judíos exiliados fuera de Jerusalén. Y estos judíos venían, ¿verdad? de una, ¿cómo decirlo? Como una herencia, ¿verdad? Crecieron en todas esas tradiciones, ceremonias y cosas que Dios mismo había instituido desde Moisés. Habían sacrificios de diferentes tipos, habían sacrificios por la culpa, habían sacrificios por el perdón, habían sacrificios de paz. Pero toda la carta de Hebreos estaba desarrollada en un punto de sacrificios por el perdón de los pecados y restauración para poder tener esa relación con Dios. Y ahora tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Pero entonces ellos decían, pero entonces ya no hay más sacrificios que hacer. ¿Y qué tal, verdad? Mi corazón, mi gozo y mi agradecimiento por lo que Cristo hizo por mí. ¿Cómo puedo yo presentarle este agradecimiento y este gozo al Padre? Y es como si el autor de Hebreos le dijera, bueno, todavía están vigentes los sacrificios de acción de gracias. Solo que ya ahora esos son distintos, se ven distintos. ¿Y cómo se ven? Por medio de la alabanza de nuestra boca y la acción de nuestras manos. Por lo que usted mismo preséntese, y esto es el autor de Hebreos, preséntense ustedes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay dos sacrificios aún vigentes, solo que se ven de forma distinta. Sacrificios de alabanza que confiesan su nombre, clamamos al Padre, amamos a Dios confesando su nombre. Y sacrificios de acción, de gracias, de amor a otros, de ayuda a otros, de servir a otros. Hebreos 12:28 dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Cuando entendemos, ¿verdad?, que nos espera ese reino inconmovible y nuestra mirada está puesta en esas promesas de Dios inamovibles, ¿verdad?, rebosa de nuevo un corazón de gratitud, y eso me debe llevar a adorar a Dios. Pablo en Romanos 12 también, después de exponer toda la doctrina de Cristo, ¿verdad?, durante 12 capítulos, ¿verdad?, viene desarrollando todo lo que es Cristo, ¿verdad?, toda la doctrina de Cristo, súper doctrinal, toda la carta de Hebreos. Llega al capítulo 12 y escribe, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta todo lo que les he expuesto, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ojo, después dice, y no se amolden al mundo actual, sino renueven su mente. Es justamente lo mismo que viene diciendo aquí Hebreos, ¿verdad? No se dejen llevar por las cosas del mundo, renueven su mente, aléjense del pecado, vayan al encuentro con Dios. Rebosen de gratitud, preséntense en ustedes como un sacrificio a Dios. Ok, esta mañana me gustaría compartir 3 puntos que pude extraer de este texto. Y el punto número 1 es: Jesús es el mediador de toda nuestra alabanza. Y eso lo podemos ver en el versículo 15, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios
por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Cada acto de alabanza, cada murmullo de nuestro corazón, ¿verdad? Cada pensamiento, cada oración elevada a Dios es presentada a Dios, porque gracias a que tenemos un mediador que es Cristo, ¿verdad? Cristo, acuérdense, es el que está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Gracias a por lo que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Tenemos a ese mediador a la derecha del Padre, escuchando nuestras alabanzas y presentándoselas al Padre. Él está intercediendo por nosotros, limpiando o purificando, por decirlo así, nuestra alabanza para que llegue al Padre. Nosotros somos pecadores, ¿verdad? Estamos manchados por el pecado, somos impuros, pero Cristo es el que nos purifica. Por medio de Cristo Él es el que nos ha revestido de su justicia, ¿verdad? Y ahora podemos estar delante del Padre. Dice Hebreos 10, 19 al 20, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, aquel lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, y haciendo sus rituales de purificación para poder entrar a presentar el sacrificio, ¿verdad?, de expiación, el que expiaba el pecado de todo el pueblo una vez al año. Ahora tenemos esa cortina abierta, ¿verdad? Tenemos a ese Cristo, ese sumo sacerdote delante del Padre, mediando por nosotros. Y por eso podemos acercarnos al Padre confiadamente, porque está Cristo ahí. Y ojo qué linda esta verdad que nos presenta Hebreos 2, versículos del 11 al 12, dice: por tanto, el que santifica, o sea, Cristo, como los que son santificados, todos nosotros que creemos en Él, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré tus alabanzas. Cristo mismo está adorando al Padre con nosotros. Él está presentando alabanzas al Padre en conjunto con la congregación. Mira, cada domingo, cuando nosotros estamos aquí alabando al Señor, ¿verdad?, alabando al Padre, Cristo mismo está cantando con nosotros al Padre, ¿verdad? Y es que pensar cómo el Padre no va a aceptar nuestra alabanza y nuestra adoración si la está aceptando por medio de Cristo. Bueno, punto número 2: la alabanza a Dios como una expresión continua de nuestros labios, pero la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos expresamos, ¿verdad?, con ese corazón agradecido que rebosa, ¿verdad?, de agradecimiento porque reconocemos lo que ha hecho Cristo en nosotros, ¿verdad? Eso es una señal, ¿verdad? Debe verse en alabanzas, debe verse en clamores a Dios, en oraciones a Dios, ¿verdad? Debe rebosar nuestros labios. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Pero no sé de qué forma usted usualmente alaba a Dios, ¿verdad?, pero el llamado de Hebreos aquí es que usted se presente como un sacrificio de alabanza a Dios con su boca continuamente. Usted puede alabar a Dios con música, usted puede alabar a Dios
solito en su cuarto, mientras está duchando, mientras va de camino al trabajo, ¿verdad? Mientras surfea, mientras corre en la playa, mientras usted pueda alabar a Dios continuamente en su vida de muchas formas. ¿Verdad? Yo creo que debemos preguntarnos hoy es cómo nosotros estamos alabando a Dios con nuestra boca. Yo me puse a pensar esto y bueno, pensé que hay días, por ejemplo, que yo me levanto con una canción en mi mente y empiezo ahí a cantarla solito, ¿verdad? No sé, empiezo a cantar solito, a veces hasta le digo a Google ahí que la ponga y empieza la música y canto yo con mi familia o lo que sea. Esa es la forma en que muchas veces podemos alabar a Dios, cantando sus verdades, sus promesas, cantándole a Él. También recuerdo, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre el Padre Nuestro hace un par de años, y parte de la enseñanza, y nunca se me olvida, es que Jesús, enseñándole a sus discípulos cómo orar, Él empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, y hablábamos de que la forma en que Jesús enseña es que uno debería de exaltar al Padre, ¿verdad? De glorificar al Padre, de honrar al Padre, ¿verdad? Poniendo nuestra mente en quién es Él primero. Y estamos alabando a Dios por medio de nuestra oración. Yo no sé si les ha pasado, pero hay momentos en la vida, ¿verdad?, de uno, donde uno simplemente de un pronto a otro se le viene al corazón como unas ganas de exclamar una adoración a Dios, y de pronto usted cierra los ojos, ¿verdad?, y en su mente ahí solito o en su corazón usted empieza: bendito Dios, Padre, tú eres fiel, Padre, tus promesas son fieles, Señor, tú eres fuerte, tú eres poderoso, Señor, tú eres sabio, gracias, Padre, por hoy, Señor, cuida mi vida, amén, punto. ¿Verdad? Muchas veces pasa eso en la vida de uno, solito, ahí. ¿Verdad? El Señor quiere que lo adoremos a Él continuamente, ¿verdad? Y yo sé que tal vez lo hago poco, ¿verdad? El Señor sabe cuánto lo hago, pero yo creo que el llamado aquí, y yo sé que lo puedo hacer mejor y que lo puedo hacer más, pero yo creo que el llamado aquí es, de nuevo, es una llamada de atención a que nosotros lo hagamos continuamente, que mejoremos en esto, que llevemos nuestro clamor, nuestra alabanza a Dios continuamente en nuestra vida. ¿De qué manera alaba usted a Dios hoy? Ok, ahora, esta palabra continuamente la estaba analizando un poco y pensaba que esta palabra no quiere decir, ¿verdad?, que nuestra alabanza a Dios debe hacerse solo los domingos, ¿verdad? O nuestra alabanza a Dios no se debería hacer solamente en el Día de Acción de Gracias o en la Navidad, ¿verdad? Esto no dice el texto. El texto lo que nos anima es hacerlo continuamente. Yo creo que continuamente involucra más que el domingo, más que el Día de Acción de Gracias, más que la Navidad. Salmos 118, versículo 24 dice: este es el día que Dios, el Señor, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Este es el día que hizo el Señor. Mañana me levanto y leo: este es el día que hizo el Señor. Me levanto el miércoles, leo este salmo: este es el día que hizo el Señor. Alabémoslo, regocijémonos, alegrémonos en Él. Cada día es santo, agradable al Señor. Cada día Él merece ser adorado, honrado en nuestra vida. Presenten sacrificios en alabanza continuamente. Y por otro lado, esta palabra continuamente
¿verdad? Pensaba que el Señor no merece ser alabado solo en nuestros días buenos, sino también en nuestros días malos. Hay días que nos sentimos gozosos, nos sentimos llenos y queremos ir al Señor, ¿verdad? Y orar con el Señor, pero hay días que nos sentimos drenados, nos sentimos débiles, estamos pasando por algo difícil en nuestra vida. Pero de nuevo, el Señor nos llama a adorarlo a Él continuamente. Y yo creo que, ¿verdad? Hay días que queremos ir ante Él no con un corazón de adorarlo, sino con un corazón de crítica a Él. Pero el Señor sabe nuestro corazón. Yo creo que no está mal, y eso no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? No está mal ir al Señor con un corazón de hablar con Él y decirle: Señor, esto es lo que estoy sintiendo y sufriendo, y ir en lágrimas. Tal vez no me siento gozoso o lleno hoy, pero yo sé quién eres tú. Señor, tú eres todo sabio, tú conoces mi corazón, ¿verdad? Tú tienes el poder de obrar en mi vida en medio de mi sufrimiento. Esas son alabanzas a Dios continuamente. Job probablemente es el mejor ejemplo que la Biblia nos da de esto. Job, en capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Después de haber perdido sus hijos, sus posiciones, todo, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el corazón de Job. Ok, punto 3. La alabanza a Dios como una expresión continua de nuestras manos. Ok, el versículo 16 ahora no nos está hablando de una expresión de alabanza con nuestra boca, sino que el autor va más allá aún y nos dice: presenten sacrificios de adoración con sus manos, ¿verdad? Una ayuda mutua, un corazón de ver la necesidad de los demás y atenderlas. Ese es el sacrificio que el autor de Hebreos nos está poniendo aquí. Dice el versículo 16: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y yo creo que este versículo 16 se ancla o tiene una gran relación con el versículo 14 que leíamos ahora, y es porque en la manera en que nosotros manejamos nuestro tiempo, manejamos nuestras finanzas, manejamos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Nuestras energías, es una declaración de que si tu tesoro está en la tierra o en el cielo, ¿verdad? Si Dios es realmente tu tesoro o no. Entonces, yo creo que el llamado aquí es a crear hábitos en nuestra vida de ser generosos, hábitos de ser desprendidos, ¿verdad? De dar sin esperar nada a cambio. Y ese es un ejemplo de lo que Cristo hizo también por nosotros, ¿verdad? Él se despojó de estar en la presencia de Dios, de estar en esa santidad de Dios, a estar en un mundo pecaminoso, sucio. Se despojó de todo eso, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, venir aquí a entregar todo lo que Él tenía, que era su vida, por nosotros. Él se despojó de todo. Y todo eso para sacarnos del hueco espiritual donde usted y yo nos encontramos. ¿Verdad? Hay quienes piensan, y con esto quiero que me entiendan, ¿verdad? Y me entiendan el punto. Hay quienes piensan que la iglesia es simplemente para ver quién me ayuda, y voy con un corazón de simplemente decir: a ver qué recibo, qué me dan, ¿verdad? Simplemente hay personas que quieren venir, sentarse a recibir todos los servicios que la iglesia me pueda dar, echar el dinero, el diezmo o la ofrenda y irse. Pero esa no es la iglesia. Eso está ¿verdad? Lejos de lo que significa ser iglesia, ¿verdad? La iglesia es
ese conjunto de personas que han puesto su fe en Cristo y por ese gozo, por lo que Él ha sido, ¿verdad? Queremos alabarlo a Él de muchas formas, por medio de cantos, por medio de la enseñanza, por medio de los diezmos, por medio de la comunión entre los hermanos. Es venir a adorar al Señor con nuestros dones y nuestros talentos. Esa es la iglesia. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Y esta palabra compartir en el original, en el griego original, es koinonía, ¿verdad? Y por eso la traigo el ejemplo más como enfocado en la iglesia, ¿verdad? Porque esa palabra es básicamente koinonía, lo que significa es esa vida en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Es ese amor fraternal que en Cristo hemos encontrado, ¿verdad? Y que queremos compartir de nuestra fe, alabar al Señor juntos. Eso es la koinonía. En 1 Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a adorar a Dios si ni siquiera tenemos un interés por nuestros hermanos? ¿Verdad? Si no sentimos nada con nuestros hermanos, si ni siquiera nos interesa la necesidad de los demás, ¿verdad? Simplemente vivo mi vida, el Señor y yo, ¿verdad? Y tenemos una relación. Si yo amo a Dios pero odio a mi hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hay personas que van a la iglesia, ¿verdad? Y de repente un día piden ayuda para algo en específico y llega y da o va y ayuda a cierta obra, ¿verdad? Y de pronto nace un orgullo en su corazón y dice, bueno, este es mi granito de arena por este año. Y ya. Pero el llamado aquí es a tener un corazón de alabanza, de sacrificio, en acción continuamente. Ahora, ¿por qué le agrada a Dios estos sacrificios? ¿Verdad? ¿Por qué es importante para Dios estos sacrificios de alabanza a Él? ¿Verdad? Yo me puse a pensar en esto y lo que pude ver es que es cuando nosotros ponemos a Cristo en el pedestal, todo lo demás, ¿verdad? Y como decía Pablo, todo lo demás lo considero basura. O sea, la manera en que el mundo ve las finanzas, la manera en que el mundo ve las casas, los carros, los hijos, las esposas, todo eso, el Señor llega y empieza a transformar nuestra mente, a renovar nuestra mente, y nuestros ojos han sido abiertos y podemos verlo a Él y ver que en Cristo estamos plenos. Y por eso es que ahora podemos compartir lo que tenemos, ¿verdad? Ya si alguien, ¿verdad? Ahora nos volvemos más hospedadores, ese llamado de Hebreos en el principio del capítulo 13. Ahora si estamos hospedando a alguien en nuestra casa y de pronto llega un chiquillo de la familia que invitamos y raya la pared, probablemente ya no nos vamos a molestar, no nos vamos a incomodar de la misma manera como si no fuéramos cristianos, porque eso es un tesoro para mí. Ahora el Señor me ha dado un carro y yo lo tengo claro de que el Señor me lo ha dado y lo pongo en disposición para alguien que lo necesite. Y si alguien necesita, bueno, ahí está el carro. Al otro día mi esposa estaba enferma y llegó Mercy, agarró el carro y se la llevó. Probablemente en otro momento yo hubiera dicho, es mi carro, ¿cómo Mercy lo va a agarrar? Y si lo choca, el Señor sabe, ahí se lo llevó Mercy. Pensamos distinto, las propiedades pensamos distinto en nuestras familias, de mis hobbies,
de qué estudio, ahora los estudio algo para el Señor. Y entonces les decía, cuando nosotros pensamos de esa manera, hacemos mostrar a Cristo como más valioso a los demás. Cristo es más valioso que mis finanzas, que mi carro, que mi casa, que todo eso. Cristo es más valioso que eso. Y en eso Dios se siente, ¿verdad?, honrado. Es algo agradable a Dios. Y probablemente para las personas que no son cristianas van a decir, wow, Él ha encontrado un tesoro que yo no tengo. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios por fuera, sino con hechos y de verdad. Sino con hechos y de verdad. Ese es el llamado de Hebreos. Verdad. ¿Cómo fluye verdad en mi vida? Por medio de la palabra de Dios, que es la verdad. Cuando hay verdad en mi vida, yo expreso verdad, ¿verdad? Hay alabanza a Dios porque clamo la verdad de Dios. Y de hechos, la forma en que yo vivo mi vida. Para terminar, ¿verdad?, yo quiero nada más decirles que el autor de Hebreos nos llama hoy a que nuestra vida sea un sacrificio continuo de gratitud a Dios. Nuestra vida debe verse como una vida de adoración con labios y una vida de adoración con nuestra vida. Eso va unido como una sola pieza, ¿verdad? Es algo inseparable. No podemos honrar a Dios con nuestros labios, pero simplemente no hacemos nada. No podemos hacerlo un montón de cosas sin alabanza o gratitud en mi boca por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es algo que va unido, es inseparable. Por un lado mostramos qué tan valioso es Dios para nosotros a través de Cristo con lo que decimos y cantamos en adoración a Él. Y por otro lado mostramos qué tan valioso es Dios para nosotros a través de Cristo, con lo generosos que somos, con la ayuda que brindamos a otros, con el tiempo que invertimos, con el entusiasmo que lo hacemos con los demás. Hay unas preguntas que quiero traerlas para que examinemos nuestros corazones. ¿Es tu corazón un corazón de adoración? ¿Tu corazón atesora a Cristo por encima de todo? ¿Busca tu corazón una ciudad futura donde Dios es tu alegría de cada mañana? Donde Él es la luz de tu vida, la razón de tu existir, tu todo. Dices con el apóstol Pablo que vivir es Cristo y morir es ganancia. Tus labios, tu vida, hacen que Cristo parezca más precioso que cualquier otra cosa de este mundo. Ojalá podamos dedicar un tiempo esta semana a meditar en esto, cómo nosotros adoramos a Dios continuamente en nuestra vida. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?